Hola a todos mis hermanos, qué bendición poder dirigirme una vez más a ustedes y poder en medio del tiempo que estamos viviendo ser bendecidos con la oportunidad de hacer culto al Señor y poder tener el privilegio una vez más de dirigirme a ustedes a través de la exposición de la palabra de Dios. Esperamos que podamos ser bendecidos, que el Señor hable en nuestras vidas y sigamos siendo afirmados en el Señor y en su verdad. Hoy continuamos con la serie Dios me ama y vamos a ver un segundo tema, un segundo sermón acerca de esta verdad hermosa para nosotros. Entonces vamos a orar para comenzar este sermón. Padre, quiero darte gracias y unido a mis hermanos, te damos gracias por la bendición que nos has dado de tantas maneras. Disfrutamos de ti, disfrutamos de tu bondad y de tu amor y ahora disfrutamos de estar atentos a tu palabra, pidiendo que por tu Espíritu Santo tu palabra nos afirme, nos aliente y traiga salvación aún a aquellos que no te conocen. Háblanos, redárgúyenos, transfórmanos con las verdades que en la Escritura están plasmadas, Señor. Y gracias, Señor, con todo lo que somos en nuestro cuerpo y en nuestra alma, queremos estar atentos en este momento para oírte, para anhelarte, desear que nos hables y poder ser transformados y responder a ti con amor y gratitud, oh Dios. Gracias por este tiempo en el que vamos a estar ante ti. Con amor, con gratitud y con humildad queremos acercarnos y estar delante de tu palabra. En tu nombre oramos, Jesucristo, dándote honor y gloria. Amén y amén. Bien, Dios me ama es la serie que estamos llevando a cabo en este tiempo y vamos hoy a abordar un segundo tema. Si recordamos, ya vimos un primer sermón que es Dios me ama a pesar de quién soy. Y quisiera comenzar este sermón con una pequeña prueba. No es como la prueba que hicimos en el primer sermón, es más sencilla y con seguridad mucho menos personal e íntima. Pero es una prueba que va a ser importante dado el tema que vamos a abordar hoy. Y en esta prueba solo tienes que contestar verdadero o falso. Voy a hacer unas afirmaciones, voy a presentarles unas afirmaciones y ustedes sencillamente van a decir si son verdaderas o falsas. Las afirmaciones son estas. El agua moja. ¿Verdadero o falso? El fuego quema. Las piedras son duras. ¿Verdadero o falso? El cielo es arriba. Los peces nadan. Muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Fácil o difícil? Bueno, sé que ha sido fácil. Ahora, voy a plantear unas preguntas donde sencillamente ustedes tendrán que decir sí o no. ¿Has dudado alguna vez que el agua moja? ¿Sí o no? ¿Has dudado alguna vez que el fuego quema? ¿Has dudado alguna vez que las piedras son duras? ¿Sí o no? ¿Has dudado alguna vez que el cielo es arriba? ¿Has dudado alguna vez que los peces nadan? ¿Sí o no? Ahora, frente a las afirmaciones que hice hace un momento, ¿qué hace que sea tan fácil decir que son ciertas? Sencillamente porque son verdad, ¿cierto? Todos sabemos que estas afirmaciones son verdad y sencillamente decimos que son verdaderas porque son verdad, son ciertas. Ahora, vamos con unas afirmaciones más, ¿ok? Donde van a tener que contestar otra vez verdadero o falso. Primera afirmación, Dios te ama. ¿Verdadero o falso? Segunda afirmación, Dios siempre te ama. Tercera afirmación, nada puede cambiar que Dios te ama. ¿Verdadero o falso? Y te voy a hacer una sola pregunta ante estas afirmaciones. Y de pronto ya sabes cuál es la pregunta que voy a hacer. ¿Has dudado alguna vez que Dios te ama? ¿Sí o no? Porque esta afirmación del amor de Dios, que Dios te ama, es más cierta que las primeras que planteé. Mi punto es el siguiente, no dudamos que el agua moja, no dudamos que el fuego quema, no dudamos que las piedras son duras o que el cielo es arriba o no dudamos que los peces nadan, pero tal vez en algunas ocasiones sí dudamos que Dios nos ama. Y la verdad que vamos a establecer basados en el texto que vamos a estudiar es esta.
Dios me ama y nada cambiará eso. ¿Puedes afirmar esto? Porque es una afirmación que está en la Escritura. Dios me ama y nada cambiará eso. Es la verdad que vamos a recordar y afirmar en nuestros corazones hoy. Y el texto que vamos a leer, que está allí en Romanos 8, versículos 31 al 39, es uno de los textos más hermosos en toda la Biblia. Es uno de los pasajes más gloriosos y hermosos en nuestra vida y que tenemos los cristianos, que tenemos los hijos de Dios. Y este texto glorioso, hermoso, no está dado solo para informarnos acerca de una verdad. Está dado para que esta verdad nos cambie. Está dado para que esta verdad te transforme. Está dado para que esta verdad del amor de Dios te coloque en una posición de confianza y plena seguridad en quién es Dios y en su obra y en lo que Él ha hecho por ti y en cómo Él ha demostrado su amor y en cómo su amor es inalterable. Así que necesitamos y pido al Señor y oremos para que esta verdad, por esta verdad, seamos persuadidos a aceptar esta afirmación de la Escritura como cierta y a pedir que esta verdad nos transforme en maneras de pensar, en maneras de ver a Dios y aún en maneras de vivir el cristianismo. Entonces, Dios me ama y nada puede cambiar eso. Romanos capítulo 8, versículos 31 hasta el final. Dice así: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios nos ama y nada cambiará eso. Y vamos a abordar este lindo texto desde sus afirmaciones. Hay preguntas que Pablo escribió, pero vamos a verlas desde las afirmaciones que contienen estas preguntas. Y estas afirmaciones, este texto pudiera ser un canto de victoria, pudiera ser tu canto de triunfo, pudiera ser un himno de la seguridad de los hijos de Dios, de aquellos que hemos sido salvos, de aquellos que hemos sido aceptados delante de Dios. Bien pudiera ser una expresión hermosa en nuestros labios de la victoria y de quienes somos en Cristo Jesús. Y estas afirmaciones, estas preguntas que están en este texto, no buscan información sencillamente como respuesta, sino que seamos atraídos a sus verdades, al contenido, a la verdad hermosa y a sus afirmaciones que están allí y respondamos a ellas y seamos afirmados en ellas. Hay 4 preguntas importantes en estos textos, pero como ya dije, vamos a abordarlas a manera de las afirmaciones que ellas contienen. Pero encontramos en los versículos 31 y 32 la pregunta: ¿quién contra nosotros? En el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Verso 34, ¿quién es el que condena o el que condenará? Y verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y con estas preguntas vamos a abordar, como dije una vez más, sus afirmaciones, las afirmaciones que están allí. Pero antes de estas 4 preguntas y sus afirmaciones, Pablo ha planteado algo en el versículo 31 y comienza diciendo: entonces, ¿qué diremos a esto? ¿Qué respuesta daremos a estas cosas?
Estas cosas bien pudieran referirse a lo que Pablo viene diciendo anteriormente en su escrito y también a lo que va a decir a continuación. Ahora, si vemos estas cosas, esta expresión, ¿qué diremos a estas cosas? Como una indicación o una referencia a lo dicho anteriormente, ¿qué es lo que Pablo ha dicho hasta el momento? Pablo ha comenzado desde el capítulo 1 hasta en este capítulo 8 a dejar claro que todos somos pecadores delante de Dios y que la única manera de ser aceptados delante de Dios es por la muerte de Cristo en la cruz y no por ningún mérito nuestro, no por algo que hayamos hecho nosotros. Nuestra condición es de pecadores y lo único que hace posible que un hombre y una mujer que ha pecado, que ha transgredido la ley de Dios, pueda ser aceptado y pueda acercarse a Dios, a una relación, a una comunión con Él, es solo posible a través de la muerte de Cristo en la cruz. Y eso es lo que Pablo ha venido diciendo. Y entonces él plantea, ¿qué diremos a esto? ¿Qué diremos a esta verdad de que hemos sido aceptados a pesar de nosotros? Pero esta expresión, ¿qué diremos a esto? También pudiera ser una indicación de lo que va a decir. Es decir, de lo que leímos del verso 31 hasta el final del capítulo. Entonces, ¿qué vas a decir a lo que sigue también? ¿Cómo vas a responder a esto? ¿Qué diremos a esto? Y la afirmación que sigue es esta. ¿Qué vas a decir frente a esta verdad? ¿Qué vas a decir frente a esta afirmación? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá con él también todas las cosas? Entonces, frente a esta pregunta de ¿qué diremos a esto? Pablo va entonces a presentar 4 preguntas más que, como ya dije, vamos a verlas desde sus afirmaciones. Y la primera afirmación es la siguiente: nadie contra nosotros. Es lo que acabamos de leer en los versículos 31 y 32. Nadie contra nosotros. Si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros. ¿Quién estará contra nosotros? El sí en esta expresión no es una posibilidad, es una afirmación. Es una manera en la que Pablo está diciendo, ya que Dios está a favor nuestro, ¿quién estará contra nosotros? Ya que Dios está a favor mío, a favor tuyo, ¿habrá alguien que pueda estar en nuestra contra? Este Dios que está a nuestro favor habla de nuestra condición y de nuestra posición delante de Él. Recordemos algo, y es que nuestro pecado nos había puesto y coloca a todo ser humano en una posición de enemigo delante de Dios. Dios estaba en contra nuestra y Dios está en contra del pecado y del hombre y la mujer en su pecado. Y somos enemigos de Dios por nuestro pecado. Es más, ya el mismo Pablo en Romanos ha afirmado esto, que por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero algo pasó. Algo ocurrió para que esto cambiara, para que quienes éramos enemigos de Dios ya no lo fuéramos. Algo ocurrió para que si tú hoy eres enemigo de Dios, ya no lo seas. Algo ocurrió para que esa condición cambiara y ahora se pueda decir que Dios ya no está en contra nuestra, sino como dice aquí, Dios está a nuestro favor. ¿Y qué es lo que ocurrió? Nos dicen estos versículos, Dios entregó a su propio Hijo. ¿Qué es lo que pasó? Algo ocurrió para que nuestro estado y nuestra relación con Dios ahora sea diferente, para que la manera en la que Dios estaba hacia nosotros cambiara. Estaba en contra nuestra, pero ahora está a favor nuestro. Y lo que ocurrió es que Él entregó a su Hijo. Él dio a su Hijo. Y esta expresión dar a su Hijo, entregar a su propio Hijo, en la cual hay un énfasis en esto, es como cuando Dios pidió a Abraham, y ustedes recordarán. Dios dijo a Abraham, Abraham, entrega a tu hijo, a tu único, a quien amas. ¿Recuerdan? Dios un día le dice a Abraham, Abraham, vas a presentar, a darme en sacrificio a tu hijo. Pero le dice esto, dame a tu hijo, a tu único,
a quien amas. Recordamos la historia, Abraham obedece, va allí en obediencia al Señor. Cuando Isaac está allí humildemente, se ha sometido a su padre, ha sido atado y Abraham está a punto de bajar el cuchillo para sacrificar a su hijo, Dios le dice que no lo haga porque sabe que le teme y porque no le ha rehusado entregar y dar a su hijo, a su único. Ahora, esta historia nos remonta a la cruz del Calvario y nos remonta de la siguiente manera, porque nadie detuvo la mano de Dios para entregar a su hijo, a su único hijo, a quien Dios amaba, para que fuera muerto, sacrificado en una cruz por nosotros. La Biblia dice que nosotros provocamos la ira de Dios por nuestro pecado, pero que esa ira ha sido aplacada, su amor fue expresado por nosotros a pesar de nuestro pecado, en que Dios entregó a su Hijo. Él no detuvo su mano, Él entregó a su Hijo, a su único, a quien amaba a nuestro favor, es lo que dice acá en estos versículos. Dios no eximió en entregar a su Hijo por nosotros, lo entregó a nuestro favor. Y es que nuestra salvación es posible solo por la muerte y resurrección y la intercesión de Cristo a nuestro favor. Él fue entregado a favor nuestro y es algo que establecimos antes en el primer sermón de esta serie, cuando dijimos: Dios me ama a pesar de quien soy. Dios me ama en que Cristo entregó, en que Cristo murió. Dios me ama en que Cristo murió por nosotros. Y este texto nos está enfatizando una vez más esta hermosa verdad. ¿Qué diremos a esto? Dios ahora está a favor nuestro. ¿Y por qué está a favor nuestro? ¿Por qué puedes decir tú que Dios está a favor tuyo? Porque Él dio al Hijo a quien amaba, a su unigénito, a su Hijo Jesucristo lo dio en la cruz, lo entregó en la cruz por ti, para que tú vivieras. Y por eso tú puedes decir esto que estamos diciendo en primer lugar: nadie contra nosotros. ¿Por qué nadie contra nosotros? Porque Cristo murió por nosotros. Si vamos a los versículos 33 y 34, encontramos una segunda afirmación y es la siguiente: nadie nos acusará ni nadie nos condena. Nadie nos acusará ni nadie nos condena. Versículos 33 y 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira esto, lo que Pablo está planteando, lo está presentando como en un contexto de un tribunal, en la escena de un tribunal. En la sala de un tribunal está un juez, que es Dios. Y hay un defensor, que es Cristo. Y hay alguien que acusa. Hay alguien que presenta acusaciones contra nosotros. Y en esta sala está este juez, está un defensor, un intercesor, y se está escuchando unas acusaciones. Y se dice en primer lugar: ¿quién va a presentar cargos? Alguien podrá presentar cargos, alguien podrá presentar una acusación ante Dios en contra de los escogidos de Dios y hacer que estas acusaciones sean aceptadas. La respuesta es nadie, nadie. ¿Por qué? ¿Por qué estas acusaciones no pueden ser aceptadas ante el juez? Porque Dios es el que justifica. Ahora, imagina a un fiscal que se presenta ante Dios, el juez supremo, y se presenta para acusarte. Y tiene una larga lista de tus delitos cometidos. Y va a presentar cargos contra ti. Toda esta evidencia es cierta, como establecimos en el primer sermón. Todo lo que está en contra nuestro no son invenciones, no es algo que este acusador haya inventado, no es un falso testimonio. Y estos cargos son presentados ante Dios, ante el juez.
Pero ¿qué pasa? Nos está diciendo este texto aquí en Romanos 8, que nadie puede poner cargos legales que tengan ahora un efecto contra un hijo de Dios. Estas acusaciones no pueden mantenerse en pie. ¿Por qué? Porque el juez que podría condenarnos nos ha justificado, dice la Escritura. El juez que podía dar una sentencia en contra nuestra nos ha justificado. Y esto es posible porque todos nuestros cargos penales, si me permiten seguir usando esta expresión, por el pecado fueron cancelados cuando Cristo murió en la cruz. Imagina que es como si Dios, el juez supremo, luego de salvarnos, se levantara y preguntara: ¿alguien tiene algo en contra de mis hijos? Imagínate eso. Éramos pecadores. Cristo muere por nosotros. El juez que nos iba a condenar por Cristo ahora, que ha mediado entre Dios y nosotros, nos declara inocentes. Y luego se levanta y dice esto: ¿alguien tiene algo en contra de mi hijo? ¿Alguien puede acusar de algo a mi hija? Ahora, pueden ser ciertas las acusaciones que se mencionen, pero el punto que la Escritura quiere enfatizarnos hoy es que estas acusaciones, aunque sean ciertas, son inválidas, no tienen ya efecto hoy en los hijos de Dios, porque Cristo murió a nuestro favor. Cristo murió por nosotros. ¿Y qué ocurrió? La Biblia nos dice en Colosenses 2, 14, 15 que Cristo anuló, piensa bien en esta palabra, Cristo anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Eran ciertas estas acusaciones, pero Cristo las anuló. Anuló esta acta de los cargos que había contra nosotros y las eliminó clavándolas en la cruz. De esta manera, dice Pablo también, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales y los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Porque nada puede permanecer, ninguna acusación puede permanecer hoy contra nosotros, porque Cristo anuló y canceló esas acusaciones que habían en contra nuestra en la cruz. Nuestro acusador ha quedado desarmado de sus argumentos contra nosotros. No es que no haya intentos de acusarnos ante el tribunal de la justicia divina. Satanás, el acusador de los hijos de Dios, sin duda va a presentar nuestros pecados como una evidencia en contra nuestra y para nuestra culpabilidad. Pero su acusación y cualquier otra acusación delante de Dios no prosperará, es lo que nos está diciendo acá. ¿Por qué? Porque somos los escogidos de Dios, porque Dios nos ha escogido para ser sus hijos. Nos ha amado de tal manera que dio a su Hijo para que ahora seamos llamados hijos de Dios, y nos ha aceptado ante Él y ha pronunciado como juez, como Dios, estas palabras. Como juez ha dado un veredicto. Piensa en esto y reacciona a esto. Había una acusación cierta contra ti y contra mí, pero Cristo muere en la cruz y se ha dado ahora un veredicto, y es que tú eres inocente. ¿Y sabes algo? Esto no puede ser revocado. No puede ser reversado este veredicto. Y entonces, si eres un hijo de Dios, la pregunta es: ¿quién podrá acusarte? La afirmación es nadie. Nadie puede acusarme. Nadie puede condenarme, que es la otra pregunta que plantea Pablo aquí. ¿Quién te condena si eres un hijo de Dios? Ya Romanos 8:1 ha afirmado esto. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Para que haya condena, tiene que haber una ley, un juez y un infractor de la ley. Y sabes que Dios es el juez. Dios dio su ley con la cual nos va a juzgar, y va a juzgar a todos los seres humanos, ya que hemos sido infractores de su ley. Pero la Biblia dice que Cristo vino, Dios se hizo
hombre y Él cumplió todas las demandas de la ley a favor nuestro. Y ahora, por eso, enfatizando una vez más Romanos 8:1, al estar en Cristo ya no hay condenación, porque Él murió y resucitó a favor nuestro. Y gloria a Dios por eso. Has sido declarado por Cristo inocente. Si eres un hijo de Dios, eres inocente ante el Padre, has sido aceptado. Si no eres un hijo de Dios, ven, tienes que poner tu fe en Jesús. Tienes que ver a Cristo, al Cristo que murió en la cruz por tus pecados. Con fe, con seguridad, con arrepentimiento de tus pecados. Y disfrutar de estas verdades en tu vida hoy. Pero hay algo más que nos dice estos versículos hermosos. Que ahora Cristo, el Cristo que murió, el Cristo que fue resucitado, ahora está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. Qué hermoso. Cristo intercede a favor nuestro y conecta esto a lo que se ha dicho anteriormente. ¿Quién te acusará? ¿Quién te condena? Nadie. Cristo intercede por ti y la Biblia nos enseña que la intercesión de Cristo es su mediación, es la manera en la que Él media, es su oración y es su defensa del pueblo de Dios ante el trono de Dios. Es cuando Cristo intercede y aboga a favor nuestro como hijos de Dios. Porque es que su muerte en nuestro lugar y su resurrección hacen posible que Él ahora sea nuestro intercesor. Desde el Antiguo Testamento, la intercesión ante Dios era algo muy crucial. Recordamos, por ejemplo, los levitas intercedían ante Dios por el pueblo. Los sacerdotes fueron establecidos para interceder por el pueblo. Moisés intercedió por el pueblo. En el caso de los sacerdotes, ellos debían ofrecer sacrificios antes de ir a interceder por el pueblo. Pero Hebreos 7, 24 y 25 nos dice que Jesús mismo fue el sacrificio y luego Él pasa a ser ahora nuestro intercesor, es nuestro sacerdote. Y mira la secuencia de palabras de Pablo. ¿Quién acusará y quién condena? Nadie. Y llega entonces a afirmar, más aún, Cristo intercede por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Que no somos acusados porque Dios nos ha aceptado por medio de Jesucristo. No somos condenados, ya no hay condenación porque Cristo murió por nosotros y ahora en este momento y eternamente intercede por ti y por mí. Nuestra pena ha sido pagada. El pecado y la muerte han sido vencidos por medio de la vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y si hay algo que pueda deshacer, y escucha esto que voy a decir, si hubiera algo que pudiera deshacer la muerte de Cristo y los efectos de la muerte de Cristo a favor nuestro, si algo pudiera deshacer eso, entonces los resultados de su obra también serían reversados. ¿Y sabes qué pasaría hoy? Seríamos condenados y seríamos sentenciados. Si algo pudiera echar a piso lo que Cristo hizo en la cruz, si algo pudiera deshacer la muerte de la cruz de Cristo, también pudiera deshacer nuestra salvación. ¿Y sabes qué pasa? No lo hay. No hay nada que pueda deshacer la obra de Cristo, ni sus resultados, ni sus efectos eternos en nosotros. Bien pudiera Pablo haber estado pensando cuando escribe estas hermosas palabras en Isaías 50, versículos 8 y 9, que dicen así: cercano está el que me justifica. ¿Quién contenderá conmigo? Comparezcamos juntos. ¿Quién es el enemigo de mi causa? Que se acerque a mí. He aquí el Señor Dios me ayuda. ¿Quién es el que me condena? ¿Sabes por qué un hijo de Dios puede afirmar esto con tanta seguridad?
No por quienes somos, no por algo que hagamos, no porque seamos muy buenos, no porque nos portemos bien, no porque eh, vivamos de tal manera que nada cambie, ¿no? Que la aceptación y el amor de Dios por nosotros. Estas verdades no están centradas en nosotros, en quienes somos, en algo que hagamos. Estas verdades son posibles por quien es Dios y por lo que Él ha hecho en Jesucristo. Y por eso este texto de Isaías es muy hermoso en relación a lo que Pablo también ha afirmado. Cercano está el que me justifica. Está a favor mío. ¿Quién podrá contender conmigo? ¿Quién es el enemigo de mi causa que se acerque a mí? Es que Dios es el que me ayuda. ¿Quién me podrá condenar si Él está a mi favor? ¿Quién me podrá acusar si Dios está a favor mío? Y amén a eso. Entonces, ¿qué hemos dicho? ¿Qué estamos afirmando con esto? Que nadie nos acusará ni nadie nos condena. Qué verdad tan hermosa. Vamos entonces a la siguiente afirmación que encontramos en estos lindos versículos. En los versículos 35 al 39 pudiéramos resumirlos en la siguiente afirmación. Nadie nos separará del amor de Dios en Cristo. Nadie nos separará del amor de Dios en Cristo. Y es que saber que hemos sido declarados inocentes de todas nuestras acusaciones y que ya no somos condenados, porque en esa condena que sí merecíamos, es una hermosa certeza que lleva a la pregunta del versículo 35. ¿Cuál es? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Mira esto. Dios está a mi favor. Nadie me acusa. No hay acusación que prevalezca contra nosotros. Nadie me condena porque Cristo murió y ahora intercede por mí y intercede por ti. Con esto dicho, con esta certeza, preguntamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Y qué encontramos aquí en los versículos 35 al 36? Que por nada de lo que pasemos nos podrá separar del amor de Dios. Nada que tú vivas, nada que yo viva, nada que experimentemos va a hacer que seamos arrancados, seamos separados en un mínimo grado, en nada, del amor de Cristo, del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Pregunta Pablo. La respuesta es nadie. Pero antes de él responder, plantea lo siguiente: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Así que antes de Pablo responder a su pregunta de ¿podrá alguien separarnos del amor de Cristo? Él hace una lista. De esta lista, bueno, basta leer a Pablo para recordar y darnos cuenta que fueron cosas que mayormente él vivió. Y que aunque él las vivió, en ningún momento lograron perturbar ni alterar su relación con Cristo. Al principio te pregunté esto: ¿has dudado del amor de Cristo? ¿Has dudado del amor de Dios? ¿Has dudado del amor del Señor? Cuando estás en medio de pruebas, ¿has dudado? Cuando estás en tribulaciones, cuando estás enfrentando o soportando alguna oposición, ¿has dudado del amor de Dios? Ahora, es natural en los seres humanos, y entiendo esto y sé que no puedo negar una verdad, y es que como seres humanos nos es natural que estemos ansiosos en algunos momentos cuando enfrentamos grandes dificultades. Pero aunque esto es cierto, hay una verdad que rodea esta realidad de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. Y es que precisamente lo que sabemos de Dios, precisamente quién es Dios y su amor por nosotros, es aquello en lo cual podemos apoyarnos. Es aquello en lo cual podemos sostenernos. En los versículos anteriores a esta sección, leemos
que Dios nos conoció desde antes de nacer, que nos predestinó, nos llamó, nos justificó y Él terminará su obra hasta que seamos glorificados. Allá Él terminará su obra. Su plan va hasta el hecho y el propósito de que seamos formados y transformados a la imagen de Cristo. Y ya que todo esto es verdad, y puedes leerlo desde el verso 1 hasta el verso 30, ya que todo esto es verdad y que Dios está llevando a cabo su plan, su propósito en nosotros, sin imperfecciones, sin fracasos en nosotros, es decir, su plan no fracasa en nosotros, ¿por qué habría de abandonarnos? ¿Mm? ¿Por qué habría de abandonarte si Él es el primer interesado en tu salvación, en tu santificación, en tu glorificación? Es decir, si Él es el primer interesado en que tengas nueva vida, en que seas transformado, perfeccionado, cambiado en tu manera de vivir y un día te presentes ante Él sin mancha. ¿Por qué habría de abandonarte? ¿Quién nos separará del amor de Cristo?, pregunta Pablo. Y si vemos esta lista, pon tus ojos en esta lista, ahí en tu Biblia por un momento una vez más. Estas cosas, honestamente, pudieran hacernos sentir temor y miedo muchas veces. Y en ocasiones aún llevarnos a perder de vista a Dios y a su obra en nosotros y en lo que Él está haciendo a favor nuestro. Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Todas cosas estas consecuencias naturales de la vida. Nadie está exento a vivir una situación de estas. Vivimos en un mundo que ha sido afectado de tantas maneras por el pecado. Un mundo en el que vivimos aún y que enfrentamos este tipo de cosas. ¿Podrá alguien separarte del amor de Cristo cuando enfrentes esto? Pablo no está haciendo una lista cerrada, sencillamente está diciendo esto, que cualquier cosa que puedas pensar o pudieras vivir, que tal vez pudieras considerar que va a destruir tu relación con Dios, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Quisiera que pensaras en tu presente. ¿Algunas de estas cosas las estás viviendo hoy? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de estas cosas estás viviendo hoy? ¿Tribulación? ¿Angustia en tu corazón? No sé si estás siendo perseguido de alguna manera por causa de tu fe. ¿Has pasado escasez? ¿Estás enfrentando algún peligro? ¿Necesitas algo hoy? Si es así, o si va a ser así en algún momento en tu mañana, en el próximo mes, en los próximos años, no sé, recuerda esto. Recuerda lo que tienes en el versículo 17 del capítulo 8. Y si hijos, también somos herederos. Y somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Recuerda que tienes el versículo 32 también de Romanos 8. Que Él, el que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Necesitas algo? Dice este texto, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Acá y en la eternidad. Ahora, independientemente de cuáles sean las circunstancias y a pesar de cómo podamos sentirnos, tenemos que apoyarnos firmemente en la verdad de que Dios está con nosotros y a favor nuestro. A pesar de lo que vivamos o lleguemos a vivir, debemos aferrarnos como un ancla en nuestra vida en esta verdad, en que nada puede separarnos de su amor. Sus promesas son el ancla de nuestra vida. Su presencia, su amor son un ancla en nuestro corazón, que aunque estemos siendo agitados
agitados por las olas de la vida que golpean fuertemente contra nosotros, en Él estamos firmemente arraigados, en Él estamos firmemente cimentados, cambiando también la figura. Nuestra cimentación, nuestra firmeza, nuestra solidez está en que nada puede separarnos de su amor, en que como no hay acusación que se mantenga contra nosotros, en que como ya no vamos a ser condenados y en que Cristo intercede por nosotros, ¿quién te puede y quién me puede separar de su amor? Nada. Ya lo más grande fue solucionado. El problema más grande en nuestra vida fue solucionado en la cruz y se llama pecado. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Dice el verso 36, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pablo entonces no solo piensa en las circunstancias de esta vida que pudieran ser una amenaza en la vida del creyente y que realmente no tienen poder para separarnos del amor de Cristo, pero él va más allá y presenta la muerte. En este verso 36, Pablo está citando el Salmo 44, 22. Y este salmo, el Salmo 44, es un salmo que habla del amor de Dios para con Israel. Allí vas a poder leer que Dios le había dado grandes victorias a su pueblo contra sus enemigos. Y por un momento el salmista se queja de que Dios los ha entregado a la derrota. El salmista allí dice que se burlaban de ellos, estaban siendo avergonzados, los injuriaban, los ultrajaban. Y él dice que todo esto ha sucedido, vas a poder leer en los versículos 17 y 18, aún a pesar de que nunca te olvidamos, escribe allí. Ni faltamos jamás a tu pacto. No te hemos sido infieles ni nos hemos apartado de tu senda. Ahora, pensemos en esto. El salmista afirma que Dios es justo y que Él guarda a los justos. Pero luego los justos están sufriendo. Entonces pregunta, ¿dónde estás, Dios? Si tú eres justo y defiendes y guardas a los justos y nosotros hemos sido fieles a ti, ¿por qué permites el sufrimiento? ¿Dónde estás en el sufrimiento? Y en ese contexto, Pablo cita el verso 22, cuando dice, somos muertos, somos confrontados o entregados a la muerte todo el tiempo, somos como ovejas de matadero, como ovejas de huello. Pero Pablo cita este texto no pensando ya en Israel, sino pensando en él y pensando en los cristianos. Es como si Pablo pensara, estoy sirviendo a Dios, estoy siendo fiel a Él y aún así Dios no evita que yo sufra. Pero ojo, quiero aclarar algo. Pablo usa esta referencia o esta cita del Salmo no como una queja. Es todo lo contrario. Pablo no se está quejando. Pablo está afirmando una realidad del creyente. De lo que vivimos, del sufrimiento que enfrentamos. Él no se está quejando. Él está diciendo, aún cuando pudiéramos estar siendo fieles a Dios, eso no es sinónimo de que Él vaya a impedir que suframos en algunos momentos. Aún cuando eres fiel al Señor, Él no te va a evitar el sufrimiento. Y aún cuando Él no evite el sufrimiento, eso no quiere decir que Él ya no te ame o que te ame menos. La verdad es que Él te ama. Aun cuando eres fiel al Señor y Él permita el sufrimiento, la verdad es que Él te ama. No podemos tal vez dimensionar completamente cómo es esto, pero eso no quita el hecho de que sea verdad y sea esperanzador y fortalezca nuestra vida. Porque nuestro sufrimiento no es porque Dios haya dejado de amarnos. Por eso te pregunté, ¿has dudado alguna vez del amor de Dios? Estas cosas que vives, el dolor, el sufrimiento, la tribulación que vivimos, ¿te hacen dudar del amor de Dios? Es que el sufrimiento no es porque Dios haya dejado de amarnos. Él te ama aun cuando sufras y puedes fortalecerte en su amor en el dolor. Por eso, ni la muerte tiene el poder suficiente para separarte de su amor. Y es algo que va a seguir afirmando Pablo en el versículo 37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¡Qué hermoso! En lugar de que estas cosas y cualquier otra que vivamos nos derrote,
y nos separe del amor de Cristo. En Cristo todo esto, tan opuesto, tan contrario, tan doloroso en muchas ocasiones, tiene un efecto contrario a lo esperado. ¿Con qué seguridad Pablo afirma este verso 37? Somos más que vencedores, somos victoriosos por medio de aquel que nos amó. O decirlo de otra manera, a pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta porque estamos en Cristo. Es en Dios que está nuestra victoria. No solo somos campeones o victoriosos, somos más que victoriosos. El triunfo es nuestro. Tú eres más que vencedor en todas estas cosas. Ahora, ¿cómo es posible esta victoria? ¿Cómo es posible que podamos ser más que vencedores? No es porque las pruebas desaparezcan rápidamente. No. No es que seamos más que vencedores porque nos sea posible evitar el sufrimiento o las dificultades. ¿Sabes por qué somos más que victoriosos? Porque Dios, con amor y con su poder, hace que todas las cosas obren para nuestro bien según sus propósitos. Alguien dijo en alguna ocasión que las batallas actuales no son las que definen la guerra general. Dios ya ha vencido. Por eso ocurre lo que dicen los versículos 38 y 39. Porque estoy convencido. Mira a dónde está llegando Pablo. Mira al punto de seguridad al que tú y yo tenemos que llegar. Después de todo lo dicho, Dios a nuestro favor, nadie en contra nuestra. Nadie nos acusará, nadie nos condena, nadie nos separa del amor de Cristo. Y podemos decir, porque estoy convencido, o como también pudiéramos decirlo, hemos sido persuadidos a esto, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra lista más, que tiene sencillamente el fin de enfatizar la declaración del verso 39. Nada nos separará del amor de Dios. Pablo aquí no tiene la intención de darnos una clasificación del mundo espiritual. No, sencillamente está haciendo lo mismo que la lista anterior. Ahora enfatizando que nada en el mundo espiritual, antes ha dicho nada en el mundo material, tu angustia, la persecución, el sufrimiento, la tribulación, la misma muerte, la espada, el hambre, nada puede separarte del amor de Dios. Y ahora ni siquiera en el mundo espiritual va a decir lo mismo, que nada de lo que vivamos o nada de lo que lleguemos a vivir, nada de lo que existe, nada de lo que ha sido creado en lo físico o en lo inmaterial, nada de lo que existe tiene el poder suficiente para arrancarte de las manos de Dios, para arrancarte y alejarte del hecho de que Dios te ama y nunca dejará de amarte. ¿Qué está diciendo aquí la Escritura y qué te está recordando hoy el Señor a ti y a mí hoy? Que nada podrá interponerse entre nosotros y Dios. Y si necesitamos una prueba de nuestra salvación, todo lo que tenemos que hacer es ver hacia la cruz de Cristo. Allí. Por eso Él puede decir, nada nos podrá separar del amor de Dios. Necesitamos ser convencidos de esto. Necesitamos ser persuadidos de esta verdad. Necesitamos ser establecidos y afirmados en esta verdad en nuestro corazón. Que seamos persuadidos a vivir, a creer, a dimensionar la realidad de lo que somos hoy en Cristo Jesús. Ahora debo aclarar algo, con el fin de no ser malentendido y con el fin de evitar que la palabra de Dios sea malentendida y mal aplicada. Esta verdad que se ha expuesto no está diciendo que alguno puede llegar a negar completamente a Dios y aún así ser salvo.
No estamos diciendo eso. La Biblia no enseña eso en ninguna parte. La verdad es que una de las evidencias de haber sido salvos es la perseverancia, es la fidelidad al Señor. Cuando afirmamos entonces que nada nos separará del amor de Dios, no quiere decir que podemos vivir como queramos y al fin y al cabo Dios nos sigue amando y nos va a salvar. No, no es eso lo que hemos dicho. Este texto está afirmando esta verdad para aquellos que han sido verdaderamente salvos, para aquellos que han recibido la nueva vida, en la que esta nueva vida da el fruto de una perseverancia hasta el final. Entonces, si tú quieres disfrutar esto, si tú quieres afirmar esta verdad de que Dios te ama y nada cambiará eso, de que nada te podrá separar del amor de Dios, tienes que asegurarte primero de que estás en Cristo Jesús. No puedes pensar y tergiversar o distorsionar el amor de Dios diciendo, como a veces escuchamos en nuestros días, es que como Dios ama, Él me acepta como soy. Sí, Él nos acepta como somos, pero no nos deja como somos. ¿Mm? Él nos da nueva vida, transforma todo lo que somos y no puedes seguir viviendo en el pecado, seguir viviendo a tu manera, seguir viviendo lejos de Dios y autoengañarte pensando en que, bueno, Dios me ama y nada cambiará eso, entonces puedo seguir viviendo lejos de Él, al fin y al cabo Dios me ama. No, 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 no. Este texto es dado para aquellos que han sido salvos, que aquellos que están en Cristo, como dice el verso 1, y tienes que asegurarte de que estás en Cristo Jesús. Entonces, Romanos 8, todo el capítulo, y estos versículos que los incluyen, que hemos visto en este sermón, son de consuelo. Son para tu consuelo, son para tu fortaleza. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos está diciendo que la salvación que Él nos ha dado es segura, es firme, porque estamos en Cristo. La verdad expuesta en todo este capítulo no encaja muchas veces con las enseñanzas de nuestros días. Hoy en día se nos dice, o peor aún, algunos han creído cosas como, estás enfermo, entonces Dios debe sanarte. Eres pobre, entonces Dios debe prosperarte. Todo va a estar bien solo si tienes fe. Y yo pregunto, al leer estas páginas, ¿será que los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento, será que los apóstoles de Cristo, será que nuestros hermanos de los primeros siglos de la iglesia que sufrieron estas y más cosas, lee Hebreos 11 para recordar que sufrieron y para ver estas cosas, será que ellos no tuvieron suficiente fe? ¿Por qué sufrieron? ¿Por qué fueron asesinados por su fe? ¿Por qué pasaron hambre? ¿Por qué aún por malos gobiernos les fueron quitadas sus pertenencias por causa de Cristo? Porque no negaron a Cristo. ¿Será que ellos no tuvieron fe? Pero también me hace pensar hoy, ¿será que aquellos hermanos en nuestra hermosa congregación Vida y Adoración que han padecido alguna enfermedad por varios años no tienen suficiente fe? ¿Será que Dios no los ama? ¿O aquellos que de una u otra manera están pasando en esta cuarentena algún tipo de escasez? ¿Será que no tienen suficiente fe? Me atrevo a decir y temo que con seguridad tengas que corregir algunas maneras de pensar. ¿Dudas del amor de Dios cuando estás en pruebas o dificultades? ¿Será que tienes que cambiar esta manera de pensar, que es que vives alejado del Señor pensando que como Dios es amor, tu pecado no es tan grave? ¿O al contrario, vives en un constante temor de que Dios te abandonará? ¿Esa es tal vez tu lucha? ¿Esa es tal vez tu angustia o tu duda? ¿Que Dios te abandone algún día?
Y quisiera invitarte a que no solo por este mensaje, sino que pases tiempo en los próximos días, no solo en estos versículos que hemos estudiado, en todo este capítulo 8 de Romanos, pases tiempo allí. Repasa y medita en tus apuntes de hoy y ora al Señor pidiendo que su verdad te afirme, que su verdad te consuele, que su verdad te fortalezca. La pregunta inicial en el versículo 31 era, ¿qué diremos a estas cosas? ¿Qué diremos, mis hermanos, ante el amor de Dios? ¿Qué tendremos que decir? Debemos ser persuadidos a esta verdad. Dios nos ama y nada cambiará eso. No hay acusación, no hay condenación. Nada nos separará del amor de Cristo. Somos súper invencibles. Somos más que vencedores. Todo, ¿sabes por qué? Porque Dios nos ama y nada cambiará eso. Afírmate en esta verdad. Dios me ama y nada cambiará eso. Oramos. Padre, queremos adorarte, agradecerte con todo nuestro corazón, aún pedirte perdón por nuestras dudas. Pero hoy nos has recordado tu amor, que nada ni nadie nos podrá acusar, condenar, separar de ti. Gracias porque tú intercedes por nosotros, Jesús. Gracias por tu amor eterno para con nosotros, inalterable, que no cambia con el tiempo, que no depende de las circunstancias. Hoy te adoramos por tu amor para con nosotros, pero también queremos ser afirmados en esta verdad, que esta verdad traiga libertad a los corazones que se afligen, que dudan de tu amor, que esta verdad traiga salvación a aquellos que aún no la tienen, que esta verdad transforme a aquellos que aún desfiguran tu amor. Gracias, honor y gloria a ti por tu obra en nosotros. Honor y gloria a ti por Cristo en la cruz, por aquel que vivió, murió y resucitó y que hoy está a tu diestra. Gracias, gracias porque podemos decir y ser persuadidos y decir con firmeza y estar convencidos de que nada nos podrá separar de tu amor que es en Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda, Dios te ama a pesar de quién eres. Y Dios te ama y nada cambiará eso.